Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Guillo? Uri, qué gusto estar contigo, charlar con vos. No sé si tus oyentes saben, pero tu mamá y yo hemos sido grandes amigos en mi juventud, porque ella siempre fue y es joven. Fuimos comadrijim en un majané y la verdad es un orgullo ser entrevistado por el hijo de Clarita. Así es, yo lo presenté como Guillo, lo debería presentar en este episodio como el rabino Guillermo Bronstein, pero eh, Prefiero para todo el mundo como he sido siempre. para mí siempre fue Guillo, al cual ya entrevistamos en PLF, en estos 200, ya vamos más de 250 episodios, Guillo, te cuento. Ya Poco, Uri, ¿eh? tu hermano estuvo aquí, tu hijo estuvo aquí, y tenía que también hablar sí o sí con el rabino Guillermo Bronstein, que ahora nos va a contar un poco de su Torá. Siempre lo que permitimos acá, Guillo, es que cada uno de los que viene y entrevistamos y conversamos pueda presentarse y pueda contarnos un poco de su formación académica, de su formación judía y que nos cuente de dónde sale, de dónde surge su Eh, Torá. Y el tema que nos va a plantear el rabino Guillo va a tener que ver con, hoy vamos a hablar de Tikkun Olam, la reparación del mundo, ¿no? Y eh, esta palabra, este término que tan de moda se puso hace unos 40, 50 años, pero vamos a ver de dónde realmente sale y si lo que hoy entendemos con Tikkun Olam es lo que entendían nuestros maestros hace 2000 años por Tikkun Olam. Y también vamos a hablar de espiritualidad, ¿no? La espiritualidad judía que también se puso de moda, el New Age, la espiritualidad, hablamos de la espiritualidad judía, si realmente se condice con la idea de Hasidut, la idea de pietismo de nuestros maestros. Pero antes de llegar a estos dos puntos, vamos a pedirle al rabino Guillermo Bronstein que nos cuente un poco de él, de su formación, de su activismo, de su vida, dónde ejerció como rabino. Así que, Guillo, somos todo oídos. bueno, Uri, gracias. Eh, por la cara se me ve, yo soy uno de los más veteranos de los rabinos egresados del Seminario Rabínico Latinoamericano, donde empecé mi formación en Israel en 1971, hace 54 años ya. Yo fui a un programa que se llamaba Akshara en un kibutz dati, un kibutz religioso, en el kibutz Lujot, donde trabajábamos mediodía y estudiábamos mediodía, tipo yeshiva. Al regresar a Buenos Aires a principios del 72, yo me sentí tan bendecido con lo que había podido aprender en la Akshara que quise continuar con los estudios. Entonces hablé con uno de mis maestros, de los maestros del seminario de aquella época, el rabino Mordejai Edrei, de bendita memoria, y le dije, Mordejai, quiero entrar a la Midrashá de Morim. Y me dice, no, tú no puedes. Él hablaba de tú, porque venía con un español perfecto, castizo, pero adquirido en Tetuán, en Marruecos, ¿no? O sea, era como dicen en Israel, lo llaman francés del sur a los marroquíes que hablan francés. Bueno, él hablaba un español y un francés académicos. Me dice, no, no, tú no has hecho el tijón, el secundario hebreo, por lo cual no vas a poder entrar a la Midrashá. Entonces yo te recomiendo que entres al seminario rabínico. Y le digo, pero Mordecai, yo no tengo intención de ser rabino, voy a empezar a estudiar agronomía, no veo nada más alejado de los contenidos eh, de letras, ¿no es cierto?, de ciencias del espíritu, que la agronomía o las matemáticas. Y me dijo, bueno, tú entra, estudia y ves. Si no quieres ser rabino, no seas, no hagas el maslul, la parte final del estudio, pero no vas a perder nada y vas a ganar mucho estudiando. Y efectivamente, en el año 72 entré al seminario y después de varios años de estudiar y practicar y oficiar o cooficiar, mejor dicho, en distintas comunidades para Yamim Noraim, descubrí que en realidad mi relación con las plantas era un poco ficticia, mientras que mi relación
con las personas en las comunidades era algo que yo siempre había buscado. Y lo empecé a atesorar y decidí, ok, voy a terminar de cursar en agronomía, pero me voy a dedicar a la vida comunitaria judía. Y efectivamente, 10 años después de la Akshara, en el 81, cuando terminé de cursar, fui de nuevo. Tengo que aclarar que en el 72 no entré a agronomía, sino que hice todo un año de ingreso, como se hacía en aquella época. Y en el 80 tampoco cursé, o sea, cursé del 73 al 79, porque en el 80 yo ya me establecí en Mar del Plata. Me casé con una amiga de tu mamá, mi esposa Mónica, y me establecí en Mar del Plata. Y trabajé como estudiante rabínico en Mar del Plata desde el año 75 al 80, a principios del 81, cuando fuimos a Israel, y al regresar de Israel, ya como rabino graduado del 82 al 85. Y tengo que contar con anécdota que quienes me llevaron a Mar del Plata, una ciudad que todo argentino obviamente conoce y donde pasó muchos meses de su vida, pero quienes me llevaron para temas judaicos, yo las veces que he ido a Mar del Plata nunca tuve contacto con la comunidad. Los que me llevaron fueron gente cercana a tu familia, también a la familia de tu mamá, que es la familia Galperín, para preparar la bar mitzvah de Fabián, a quien vos conocés, y el hecho de estar en contacto permanente con la comunidad a partir del 75 es lo que más me motivó a decir, bueno, voy a acelerar mi cursada de agronomía porque quiero terminar y dedicarme a esto. La condición cuando fui a Israel en el 81, que estuvimos un año, era que yo regresaba a Mar del Plata y con una obligación de servir en América Latina, así eran las condiciones del seminario en aquella época, un periodo mínimo de 3 años. Al tercer año, bueno, busqué nuevos horizontes por distintas razones y se abrieron 3 oportunidades: Viña del Mar, Lima o Puerto Rico. Por los motivos que fueran, terminamos acá en el 85 en Lima y hasta el día de hoy seguimos residiendo acá. Arbaim Shana. 40 Shana más o menos. Y no fue como el camino en el desierto, ¿eh? 40 años sirviendo como No, rabino en Lima. no es un lecho de rosas. Yo desde el año pasado, que vino un colega nuestro muy, muy capaz, que es Fernando Lapidus, y una persona de oro, estoy retirado, o sea, soy lo que llaman en inglés el emeritus o rabbi emeritus. O ¿Y sea, cómo se vive la vida como emérito? sí, un jubilado nomás para hacer como en un viejo programa de televisión La Tuerca, ir a alimentar palomitas a la plaza. Rabino Guillo, te voy a llamar Guillo directamente. No, Guillo, sí, sí, por eh, favor. entonces, conocemos un poco tu formación, tus periplos, de Buenos Aires a Mar del Plata, de Mar del Plata a Lima, tus pasos por Israel. Presentaste al rabino Mordejai de Drey, Zichrono Libraja. Y voy a presentar el tema de la siguiente forma, ¿no? ¿Mm? Al parecer, desde los que somos más jóvenes, y en Estados Unidos también se da, y en la América Latina se dio especialmente, los egresados del seminario rabínico es como que hay una tensión, como hay dos tipos de egresados, ¿no? Los que uno podría representar en la figura más de Marshall en un momento, o de Mordejai en otro momento, la parte del seminario o de sus rabinos egresados mucho más formalista, alajista, mucho más apegados a los textos judíos y a la alajá, al cumplimiento de la alajá, y la parte más liberal, ¿no? Y entiendo, porque te conozco y sé que vamos a hablar del tema, tú representas esa camada o esa escuela que hasta el día de hoy, sin haber conocido a Marshall y sin conocer a Mordejai, se sigue replicando en los egresados del seminario, que en cada camada uno ve los que toman un camino mucho más en la observancia, en la práctica, en la halajá, y los que toman mucho más el camino de la renovación, la espiritualidad y demás. Claramente tú, junto al rabino Alejandro Bloch o Moti Maravi u otros que mis colegas Mario Llames o Gustavo Katsun y demás, como que se va reproduciendo en diferentes momentos estas dos escuelas. Eh,
antes de llegar al tema de Tikkun Olam y espiritualidad, que es nuestro gran tema, pero como excusa para trabajar de esta tensión dentro del movimiento conservador, también se la vivía así cuando estaban estudiando, se veía que había como dos formas diferentes y dos tipos de escuela dentro de la misma escuela rabínica, ¿o no? En el seminario no, donde sí se vio eso muy fuertemente fue en Betel, porque tanto Mordecai como Marshall, ambos de bendita memoria, eran rabinos de Betel. Entonces, en un momento Marshall, que por otro lado también fue absolutamente decisivo en mis decisiones para llegar a ser rabino, para servir a la comunidad y al pueblo judío, Marshall introdujo ciertos cambios que hacían más inclusiva la comunidad, como por ejemplo el igualitarismo, es decir, las mujeres contaban para el minyan, a partir de ese momento se la llamaba la Torá, con el arreglo de que iba a haber un Betel que se abría a estos nuevos horizontes y un Betel más tradicional como había sido antes, que era lo que el movimiento mazortí conservador era antes, ¿no es cierto? Lo que llamamos old-fashioned conservative movement, que ya prácticamente tampoco existe. Pero en el seminario no, nosotros no veíamos, yo personalmente no veía dos modelos contradictorios entre el acercamiento a las fuentes de Marshall y el acercamiento de Mordecai. Marshall no enseñaba espiritualidad, Marshall enseñaba Midrash, es decir, enseñaba historia, enseñaba Mekorot, hay que ser directo en eso. También es verdad, enseñaba psiquiatría pastoral, sin ser médico, sin ser psiquiatra y sin ser psicólogo. Pero no importa, nos sirvió, a mí me sirvió muchísimo esa experiencia de psiquiatría pastoral con Marshall, ¿cierto? En cambio, Mordecai no enseñaba cosas para los que supuestamente él no estaba preparado. Él enseñaba Mikra, igual que en la Midrashá, enseñaba Alajá y enseñaba algo de Gemara. Y además yo estudié hebreo con quien para mí fue el mejor moré que tuve en la vida, que es el rabino Daniel Kriper, que él me hizo entender el hibrit y la gramática en solamente 2 clases. Y fue extraordinario estudiar con él y con otras morot que tuve antes también, Toba, no me acuerdo el apellido, Rachel, que hizo Aliá después, pero con Dani fue donde el hibrit se me hizo muy sencillo. Entonces yo no veía en aquella época, te voy a decir, una tensión. Esa tensión nació, yo creo, cuando yo estaba en Israel en el año 81. Es más, Mordecai fue parte de mi Bet Din para examinarme en principios del 82 en la calle Agron, donde teníamos lecciones los viernes de Parashat Shavua con el rabino Tuvia Friedman. Entonces, no, ahora, también tengo que reconocer y contarte que de todos aquellos que cursaron conmigo la mayoría de esos 7 años que yo estuve en el seminario, el único que se graduó fui yo. Los demás fueron dejando y, digamos, los que estaban antes en Israel, como Baruch Plavnik, Alaba Shalom, Dani Kriper, que viva 120 años, Felipe Yafe, que es contemporáneo mío, todos ellos habían ido antes a Israel y me llevaban un par de años de ventaja, ¿cierto? En los estudios. Porque a mí agronomía se me hizo una carrera, como te conté, un poco larga. Y yo no creo que ellos hayan sentido tampoco esa puja, ¿no? Pero claramente, ¿no? Y lo puedo ir por experiencia personal, por conocer las comunidades conservadoras en Latinoamérica y no solamente en Buenos Aires, por haber sido discípulo de Baruch, claramente dos coetáneos, un poco más, un poco menos, unos años de diferencia. Claramente el modelo que planteó Baruch Plavnik, ¿no? No es el mismo modelo que plantó el rabino Guillermo Bronstein, y los No, dos no, salieron de la misma casa. Entonces, obvio. sí. Ahora, lo que yo creo, una vez vi, por ejemplo, en Facebook que Baruch, Zichrono Libraja, tuvo una discusión con un tipo que entró a su sitio de Facebook
porque Baruch invitaba a un ticún de Shabbat donde iban a pasar una película. Y esta persona le recriminaba que como en un día de Yom Tov iban a pasar cine, que es algo que no, alágicamente no es correcto. Y Baruch, bueno, le dio respuestas que para mí fueron absolutamente válidas, ¿no? Entonces yo creo que la visión de Baruch, la visión de todos aquellos, como decís, que están por la renovación, es una visión que es válida. Yo reconozco que tengo mi forma de ver el judaísmo, la vida comunitaria, y cómo nosotros, como personas que manejan una comunidad, tenemos que entrar en todos esos vericuetos de la vida comunitaria, es muy distinta de la de Baruch, de la de Darío, con quien estudié en Israel también, Darío Feigin me refiero, y otros, ¿no es cierto? Pero las considero absolutamente válidas para el momento y para sus comunidades. Yo para las comunidades en las cuales serví, que fueron dos, o sea, no tuve demasiadas oportunidades de ser revolucionario, entiendo que lo que yo apliqué era lo que es válido. Y es algo que acá hemos discutido más de una vez, sobre todo en los encuentros Masortí, cuando venía gente de Buenos Aires, porque lo que vos me planteás acerca de la renovación o de una espiritualidad dentro de la vida comunitaria judía y personal judía es un fenómeno mayormente porteño. Es decir, el seminario se llama Seminario Rabínico Latinoamericano, pero créanme, tiene muy poco que ver con el judaísmo colombiano, ecuatoriano, peruano, paraguayo, boliviano, lo poco que queda de Bolivia, y en Chile, bueno, un poco más. Uruguay, Brasil es otro cantar, ¿no? Pero el judaísmo del Pacífico está absolutamente divorciado de todos esos planteos de renovación que el seminario nos, digamos que los rabinos egresados del seminario, no necesariamente el seminario, nos imbuye ahora. Nosotros lo que entendemos acá, por ejemplo, cuando entrevistamos a Fernando y a Jordán Raber, que fue el rabino anterior, que ahora está en Betel, les dijimos, miren, esta comunidad tiene una idiosincrasia. Nosotros podemos estar ahora, no importa que yo esté casi 40 años, pero esta comunidad va a durar, si Dios quiere, 1000 años. Y yo voy a durar 40, 45, 50, no sé lo que Dios diga. No tengo derecho a imponer algo que va contra la idiosincrasia de esta comunidad que tiene más de 120 años, 125 ya. La comunidad tiene una impronta, entonces mi deber, tanto rabínico como ético, es hacer que se respete la personalidad y la impronta de la comunidad y que si hay que hacer cambios, esos cambios se hagan no impuestos de arriba, sino que vengan educados desde abajo. Es decir, alguien viene y dice, ah, como pasó de verdad, en una comunidad muy tradicional, también en la zona del Pacífico, viene un rabino egresado del seminario, estoy hablando hace 30 años, ¿no? Y viene y les dice, ay, acá yo veo que los hombres se sientan acá, las mujeres allá, ¿saben qué? El próximo sábado quiero a todas las mujeres con talit. Este muchacho duró 5 meses. O sea, no es que lo echaron, digamos, de común acuerdo se fue. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que respetar ciertos mecanismos con los que las comunidades se han manejado toda la vida, no vamos a poder ni educar a esa comunidad dentro de los valores tradicionales del judaísmo, ni vamos a poder educarlos por una renovación para la que todavía no están preparados. Maravilloso. Entonces vamos, ahora ya presentamos a Guillo, presentamos un poco de su historia y esta tensión, ¿no? Entre estos dos grandes valores del movimiento conservador, tradición y cambio, ¿no? Ahora vamos a hablar de tradición y cambio en dos aspectos, con las fuentes, para ver cuánto tradición y cuánto cambio hubo en dos grandes frases que hoy encontramos en muchas comunidades.
Tikkun Olam, la reparación del mundo como un mandato judío. Y el otro es, somos una comunidad espiritual, ¿no? Ujú. Tratamos de hacer una espiritualidad judía. Comencemos con Tikkun Olam. Guillo, ¿dónde encontramos por primera vez Tikkun Olam? Muy Contanos. sencillo. Mishnah en Masejet Gittin. Acá lo tengo, mira, lo tengo en castellano justamente. Esta es la Mishnah en castellano que pertenece a una editorial que, por desgracia, se fundió hace mucho tiempo y no se consigue la Mishnah. Pero a la finalidad que nosotros queremos dar en tu shiur, digamos, didáctica, nos viene bien hacer esto y no traducirlo. Dice así, están hablando de la entrega del get. Vos sabés que, sabemos todos que una mujer que no recibe el get y que no la acepta, por supuesto, no es considerada divorciada. Por lo tanto, si tiene un hijo fuera con otra persona que no fuera el marido que le tiene que dar el get, ese hijo es mamzer. Un bastardo, ¿no? Pues no puede casarse Mm. con ningún otro hombre judío. Si es hoy no es casamiento, pero con ningún judío. ¿Por qué? Porque es aguná, está anclada al matrimonio del cual no le dieron el get. Entonces dice, en otro tiempo, anteriormente, el esposo podía constituir un bedín, un tribunal, en otro lugar de donde se había entregado el get. ¿Para qué iba a constituir un bedín? Para anular el get que ya le había dado a su esposa. Pero Rabán Gamliel, el primer Rabán Gamliel, principios del siglo I, dispuso que no se hiciera eso por tikkun olam, es decir, por el buen ordenamiento de la sociedad. Y la Gemara nos aclara un poco más adelante por qué Rabán Gamliel hizo eso, y dicen que Takanat Mamzerim y otro rabino opina que Takanat Agunot. Es decir, Rabán Gamliel le impone al marido que ya designó un beddín para que le entreguen un get a su mujer, que no haga otro beddín, para que su mujer no sea aguná y una vez que recibió el get esté divorciada legalmente para la Alajá, y para que los hijos que pueda tener con otro hombre ya divorciada no se consideren mamzerim, o sea, que no pueden formar familia dentro del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es tikkun olam acá? No es, en este aspecto, no es algo que estamos pensando como un gran concepto ético. De paso, acá hay que señalar, en paréntesis, algo que dijo Yeshayahu Leibovich. Cuando alguien le hablaba de la ética de los profetas, él decía, era un tipo con una personalidad muy fuerte, déjenme de jorobar con la ética de los profetas. La ética es un concepto griego totalmente alejado del concepto profético. Los profetas no pensaban en términos de ética que no conocían, sino en términos de Retzon Hashem, voluntad de Dios. Eso era la ética para ellos. Entonces, Tikkun Olam, como nos los presenta la Mishnah y la Gemara, el Talmud, no es un concepto ético, sino que es un concepto sociológico, es decir, y alágico, totalmente alágico. Ustedes, pueblo de Israel, ¿quieren Agunot y quieren Mamzorim, sí o no? El 90% ¿qué va a decir? No, no queremos. Y el otro 10% ¿qué va a decir? ¿Qué son Agunot? ¿Qué son Mamzerim? O sea, ignora, no sabe. Entonces, si el Klal Israel no quiere Agunot y no quiere Mamzerim, hubo que hacer algo en la época de la Mishnah que ayude a la sociedad a que no se produzcan ninguno de los dos casos que son fatales para el buen orden, el Tikkun Olam, el ordenamiento de la sociedad. Hoy Tikkun Olam se ha transformado en una especie de parque de diversión, un Disneylandia judío, un Disneylandia conceptual judío, ¿no es cierto? Ah, tenemos que cuidar la tierra por Tikkun Olam, tenemos que, no viajemos en aviones low cost, porque esto aumenta la huella de carbono, hagámoslo por Tikkun Olam. Queridos amigos, Tikkun Olam no tiene nada que ver con la huella de carbono.
Ahora, ¿esto quiere decir que nosotros tenemos que aumentar la huella de carbono u otras cosas? ¿O consumir más carne? No, 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 nada que ver. Nosotros tenemos que respetar porque hay una mitzvah que está en el día de la creación, no es una mitzvah, perdón, es una frase del Génesis que dice que Dios puso a Adán en el Edén, leobdá u leshombrá, para cuidar el mundo y para trabajarlo. O sea, cuando nosotros trabajamos la tierra, el mundo, cuando creamos, cuando cultivamos, cuando criamos ganado, cuando hacemos industria, tenemos que hacerlo de tal forma que el mundo se preserve. Pero eso no es Tikkun Olam. Tikkun Olam es esto que dice la Mishnah. O, en otro caso, lo que hicieron también es que Hillel, más atrás todavía que Rabban Gamliel, hizo una vuelta de tuerca a la prohibición de cobrar intereses a los préstamos y estableció lo que llama el prosbol, es decir, que los préstamos el sexto, séptimo año de la Shemitah se pasan al Beddín para que el Beddín pueda cobrarlos aún en el año de la Shemitah y en el año del Yobel que estaba prohibido. ¿Para qué? Para que los ricos no dejen de prestar a los pobres. Y eso lo hizo por Tikkun Olam. Es decir, la justicia social, en cierta medida, por la decisión de Hillel, tiene que ver con el Tikkun Olam, pero no todo tipo de justicia social, ¿cierto? Entonces, estás trayendo dos fuentes, ¿no? Una del tratado de Shvi'it, de la Mishnah, y otra del tratado de Gittin, donde aparece por primera vez el concepto Mipnei Tikkun Olam, por el Sí, mejoramiento del mundo. Y en tu filosofía, en tu lectura del rabino Guillo Bronstein, hoy hay una mala praxis, llamémoslo, y una... no, no diría mala praxis, es una tergiversación Ok, del concepto de Tikkun Olam. Y acá al que me pregunta, ay, pero ¿cómo? A mí me enseñaron así. ¿Y qué hago entonces? Yo le diría, estamos hablando de Hillel, le diría lo que le dijo Hillel al pagano que vino a convertirse y quería que lo hicieran Cohen Gadol. Le diría, Zil Gemor, anda, sigue estudiando, ¿no? Y ahí entramos, si me permitís, Uri, alterar un poco el orden, en el segundo concepto, el de la espiritualidad. Una vez yo estaba en Buenos Aires de casualidad y me pidieron participar en el Bet Din, a Dios gracias, no para un get, sino para las majas de un rabino, un colega nuestro, no importa quién. Entonces, fue un Bet Din hermoso, la verdad, porque se hizo todo en hebreo, se transmitió a Israel, él venía de estudiar del Shechter, la verdad que fue el muchacho con muchos conocimientos prácticos, teóricos, todo. Entonces, en un momento yo le pregunto, dime dos o tres cosas, conceptos judaicos en los cuales vas a basar tu actividad rabínica. Entonces yo esperaba que me dijera, bueno, Talmud Torah, Alajá, Jinuj Yehudí, etcétera. Y me voy a dijo, traducir para los que nos están viendo y escuchando. El estudio de la Torá, la práctica de la ley judía, la educación judía, ¿no? todos los niveles, y me dijo, yo tengo mucho interés en trabajar y practicar y llevar a la comunidad la espiritualidad. Entonces yo le pregunté, bueno, definime espiritualidad. Cuando vi que se estaba enrevesando un poco, y eso me pasó a mí en varios exámenes de agronomía, me agarró la culpa y le hizo otra pregunta conceptual, ¿no? Le dije, a ver, me acordé de una que me hizo Mordecai en mi propio Bedín, me dice, ¿por qué los tefilín, le digo, se ponen en la mano izquierda y no en la derecha? Y lo respondió muy bien con el Midrash, ya que etcétera, etcétera. Y ahí yo ya no hablé más. Pero a partir de ese momento, esto fue hace más de 25 años, ¿no? Entendí que hay también una mala concepción de lo que es espiritualidad. A ver, que alguien me defina qué es espiritualidad. Entonces, una vez también, yo hice esta pregunta en una de las convenciones, que hasta el año 2013 yo tuve la suerte de ir a casi todas las convenciones de la Rabbinical Assembly, tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en Israel.
y a casi la mayoría de casi todas las de nuestra región. Bien, una vez hubo una discusión justamente de que a nuestro movimiento le falta espiritualidad. Eso fue antes de este vending que estuve. Entonces se me ocurrió preguntar, bueno, ¿qué es espiritualidad? ¿Cómo entienden ustedes espiritualidad? Y me dijeron, bueno, espiritualidad es no rezar el queba nada más, o sea, el texto establecido de la tefilá, sino meditar, cantar todos juntos, darnos la mano. Entonces, le digo, ¿pero en qué se basan para él? Le digo, no está mal, no está mal, pero decime en qué se basa. Bueno, hay una Mishnah que dice, que es la primera Mishnah del capítulo 5 de Brajot, o sea, está muy al principio de la Mishnah, que dice que los Hasidim Rishonim, los primeros Hasidim, es un grupo, no es ni siquiera un grupo, eran individuos judíos muy piadosos que vivían alrededor del siglo I antes de la era común y el siglo I de la era común. Decía, Hasidim Rishonim acostumbraban pararse, o sea, no pararse, sino sentarse, pero vamos a decir, meditar, vamos a llamarlo, durante 1 hora y después recién rezaban, para que su voluntad, su corazón estuviera dirigido a Dios. ¿Sí? Y dice, incluso cuando el rey pregunta cómo estás, uno no debe responder, porque está tratando de llegar a Dios. Entonces yo dije, bueno, muy bien, los Hasidim Rishonim, ¿verdad? Estaban 1 hora antes de rezar, 1 hora después de rezar también, dice la Gemara. Y hay el Perús de, creo que es el de Eliyahu Kehati o el de Steinsaltz, en el Talmud, dice, cuando dice la palabra Sha'ah, 1 hora, en realidad no se refiere a 1 hora por reloj, sino a un tiempo dado. Pero en el caso de los Hasidim, Rishonim, sí, era 1 hora. 1 hora por reloj o la hora Zmanit, la hora temporal que usaban en aquella época que no había relojes. Y yo le pregunto a este colega, digo, o sea que para ti espiritualidad es meditar 1 hora, cantar todos juntos y después, bueno, después ya está, nos vamos. Digo, pero entonces no leíste la Mishnah, ¿no? La Mishnah dice lo siguiente, primero te salteaste la primera, la llama la reya, el primer párrafo. En omdim leitpalel el amitoch kobed rosh. No se para uno a rezar, cuando dice se para se sobreentiende que es la amidad, sino estando con kobed rosh. Kobed rosh quiere decir en un estado de seriedad absoluta, que es lo contrario de kalut rosh. Kalut rosh sería, digamos, como uno se pone cuando ve una película de Olmedo y Porcel. Es decir, no se puede ver una película cómica o picaresca antes de rezar o después de rezar. Hay que buscar otro momento. ¿Mm? Entonces digo, te salteaste eso. El hecho de estar 1 hora meditando lo hacían para expulsar el Kalut Rosh de esa personalidad en el momento de rezar. Y digo, y después de esa hora, ¿qué hacían? Rezaban. Rezaban todo el texto de la Amidá o todo el texto de Shaharito, de Minjao de Arbit. No se salteaban nada, no cantaban en el medio. Entonces, si vamos a entender espiritualidad como reemplazo de lo que hemos aprendido de nuestros padres, estamos muy equivocados y estamos en la senda incorrecta. Ahora, si vamos a entender espiritualidad como Shirah Betzibur, cantemos todos juntos porque es muy lindo, tachín, 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 sin solemnidad, esto es Kalut Rosh también, para mí, humildemente lo digo, ¿no? Sin querer menospreciar a nadie. Pero para mí eso es Kalut Rosh. Cantar todos juntos porque es muy lindo. Si no hay rezo, no tiene sentido la espiritualidad. Es decir, si no vamos
a rezar el Keva, el texto de la Amidá y de toda la tefilá, como está expresado en los Sidurim, no tiene sentido que hagamos la meditación o la Shirá que hacían los Hasidim Rishonim. Ahora, creo que está muy bien planteado filosóficamente estos dos grandes puntos. Número uno, para resumir lo que están viendo y escuchando, lo que el rabino Guillermo Bronstein considera una tergiversación de ciertos términos que tenían un contenido alágico legal puntual en una expansión no fidedigna a su texto y contexto original. Número uno, con la idea de Tikkun Olam, que todo es Tikkun Olam y que la Tikkun Olam es una reparación del mundo y no casos puntuales de la ley que hay que ir ajustando, reparando para evitar problemas. Número dos, Perdón, reparación del mundo en términos contemporáneos. correcto, sí, sí, Lo que sí. la gente entiende ahora, sí. Adelante, perdón. Y el segundo tiene que ver con, bueno, hablamos mucho de la espiritualidad y en muchas comunidades conservadoras, reformistas y demás, los instrumentos musicales, las meditaciones antes de ciertas plegarias, el acortamiento del texto fijo que aparece en el Sidur, en el libro de oraciones, el reemplazo por canciones contemporáneas o con melodías y demás, de alguna forma entra en tensión con el texto fijo que encontramos en nuestros libros litúrgicos. Dos ideas que el rabino Guillermo Bronstein dicen, esto va contrario al espíritu de la tradición legal e histórica judía, o no se condiciona. Más o menos. Ahora, Guillermo, O sea, no es que falsea, pero no es lo que nuestros sabios entendieron, tanto por Tikkun Olam como lo que se debería entender por espiritualidad. y ahora me gusta pinchar, ¿no? Si yo traigo Eso. invitados para entrevistar es para hacer un ya clavetaria, una discusión, pero con amor, ¿no? Recién estaba sigo el Daf Yomi, la página del Día del Talmud, y justo cuando estamos grabando, ¿no? Cuando va a ser publicado, estamos en Sanedrín 24 y hablaba de la diferencia entre los sabios de Israel y los sabios de Babilonia. Que por lo menos los sabios de Babilonia decían que eran agresivos los unos con los otros, mientras que los sabios de Israel, mejabebim, ¿no? Lo hacían con amor, discutían con amor, y eso es lo que siempre deseo, discutir con amor para entender y para compartir, y la pluralidad de Pielef, ¿no? Donde tenemos invitados de un lado y del otro para compartir esta diversidad judía que tanto nos caracteriza y a mí tanto me enorgullece ser parte de este pueblo, de esta tradición de espíritu abierto. Dos preguntas. Por un lado, sí, estoy de acuerdo con Guillo y decir, Tikkun Olam no es todo. No podemos meter todo dentro de la bolsa de Tikkun Olam. Pero, ¿cuál es el límite entre un término original, fidedigno, como aparece por primera vez una terminología, y luego su expansión a lo largo del tiempo? Porque hay otros términos que podríamos decir lo mismo, que hay una tergiversación, incluso de términos bíblicos, que hay académicos que utilizan mucho más correctamente que como se fue sucediendo a lo largo de la historia, o incluso el término Hasidim, ¿no? Porque incluso los primeros Hasidim no eran piadosos, eran los más revolucionarios dentro de los Macabim, de los Macabeos, como celebramos un tiempo, y hoy entendemos Hasidim por las diferentes dinastías hasídicas del siglo XVIII, ¿no? Eso como un ejemplo, y pueden haber decenas y cientos que podemos ir pensando juntos. Entonces, ¿cuánto realmente tenemos que ser fidedignos a eso? ¿Cuánto esos textos, esas ideas, esos conceptos no son, no contienen algo que después el contenido, no son continentes cuyo contenido puede alterarse, modificarse, renovarse a través del tiempo? Lo que entendían nuestros sabios por Kabbalat Shabbat, antes de la institucionalización de Kabbalat Shabbat, no era lo mismo. Y uno podría decir en el siglo XVII, ¿qué necesidad hay de hacer todo este ritual totalmente nuevo? O el Seder de Tu Bishvat que vamos a celebrar. Cosas totalmente nuevas en el siglo XVII, que alguien que vivió en el siglo XIV, ¿qué es esto? Entonces, y no estoy dando dos ejemplos del movimiento reformista ni conservador, sino de algo que hoy todo el mundo judío. Una pregunta, Guillo, Leitbonenut. La Leitbonenut, que es algo tan importante en ciertas Hasiduyot, en ciertas dinastías hasídicas, el tema de un momento de introspección en silencio, ¿qué? Porque aparece Ta'anit Dibur, el silencio
alguna que otra vez en la Mishnah, tengo que estar arraigado en un texto, si no, no puede haber nada nuevo. Quiero tratar de que me ayudes a argumentar de ese lado Sí, por qué todo tiene que estar en el texto. mira, yo a pesar de que estoy hablando mucho, trato de no complicarme con las respuestas, o sea, de ser lo más claro, incisivo, ir al punto posible. Y te voy a decir, vos me preguntaste cuál es el límite. El límite te lo voy a señalar en dos conceptos que son el mismo. Ein patzuk yotze midei pshuto, si lo puedes explicar, o sea, No hay un versículo que salga de su contexto, exactamente, o de sea, su simpleza. no podemos explicar, entender o interpretar un versículo del Tanaj sacándolo de su contexto. Tenemos que interpretarlo en el contexto. O lo que decían los intérpretes no judíos alemanes, lo llamaban a esto Sitz im Leben, el asiento en la vida. Es decir, tú quieres entender ciertas cosas que te chocan del Tanaj, bueno, entendamos el contexto en el cual ese versículo fue escrito. ¿Sí? Una vez que lo entendamos, le puedes dar todas las interpretaciones que quieran dentro del marco de la interpretación de autoridad del judaísmo, que es el Midrash. ¿Sí? No la alegoría patrística, no, no. Dentro del marco, pero hay muchas posibilidades. Pero si tú no entras primero al Pshat y entiendes el contexto, leyendo y estudiando el texto, lo demás es, como tú dijiste, una tergiversación. Entonces, primero, lo primero que yo les digo a quienes quieran ensanchar el concepto de Tikkun Olam y llevarlo a cosas que el texto no dice, estudien el texto. Estudien el texto, entiendan cómo era la sociedad de la época de la Mishnah, cuál fue la necesidad de dar estas excepciones a mitzvot de la Torá, porque Tikkun Olam es eso, son excepciones a algunas mitzvot. Y algunas son mitzvot hamurot importantísimas, como el hecho de no prestar interés a un judío. ¿Sí? Una vez que entendiste eso y que sabes que Tikkun Olam no tiene que ver necesariamente con la ecología, y que además de eso sabes que hay otras mitzvot que sí tienen que ver con la ecología, como Shevi'it y Yobel, bueno, entonces sí, ahí podemos empezar a discutir ramificaciones del concepto de Tikkun Olam. Pero no se puede discutir con alguien que viene y te habla, por ejemplo, de física cuántica sin saber lo que es un átomo, ¿no? Y eso lo hacemos nosotros muchas veces también. O que te habla del, no sé, de lo que sea, que te habla de una intervención a corazón abierto sin ser médico. Bueno, uno puede ir en Google todo lo que quiera, pero no es honesto. Tú quieres hablar y entender lo que es Tikkun Olam, estudia primero la Mishnah. Estudia el Talmud y ahí después vamos a hablar de lo que quieras. Y algunos dicen, pero la espiritualidad, no solamente los Hasidim Rishonim, los Hasidim son espirituales porque bailan y cantan. Le digo, bueno, ándate a Mea Shearim o a Crown Heights en Nueva York, baila con los Hasidim y después de eso anda a BJ o a Romemu y dime qué tiene que ver con hasidismo lo que hacen en las comunidades liberales hoy día. Que no lo estoy cuestionando. Me parece muy bien que en las comunidades la gente salga a bailar porque le gusta, porque quiere y porque agrega a su tefilá. Pero lo haces una vez que rezaste la tefilá que va y no lo comparas con algo que no tiene nada que ver. Cuando se habla del espíritu hasídico, yo quisiera que la gente vaya y conozca, ¿no es cierto?, lo que es un hatzer, la corte de un rab hasídico, donde uno tiene que ir vestido de cierta manera, puede llevar ciertas cosas, no puede llevar otras cosas, las mujeres tienen que estar en otro lugar totalmente distinto. Bueno, entonces entendamos las cosas como son de verdad.
primero. Vayamos al pshat de las cosas, al sentido literal. Y recién después, si somos intelectualmente honestos, vamos a hablar de todo lo demás. Yo cuando te escucho, Guillo, y me interpela lo que decís, y me encuentro como en un punto medio, ¿no? No sería, ¿no? Tu lectura es una lectura muy de Leibovich, una lectura muy literal, vamos a decir, y basada en el texto y en el contexto, pero yo creo que hay una carga filosófica y una carga espiritual en ciertos valores, grandes términos, conceptos. Lo mismo podríamos entender, ¿no? Hoy uno puede ir a una charla, vamos a decir otro, ¿no? Otra tergiversación. Shalom Bait, la paz en el hogar. Uno puede, hay charlas, ¿no? Y hablo también del mundo ortodoxo, ¿no? No estoy hablando solamente del mundo, ¿no? Que Shalom Bait es cómo uno se relaciona con la pareja, con la mujer, con los hijos y demás. Y uno va a la Gemara, uno va al Talmud, al tratado de Shabbat, y uno no, Shalom Bait no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué prendemos velas en Shabbat? Para que nadie se tropece, ¿no? Voy a dar un ejemplo que podemos coincidir y que todo el paraguas del mundo judío, ¿sí? Del más reformista hasta el más ortodoxo, hoy utiliza la noción de Shalom Bait fuera de ese contexto y le da un espíritu, le da una enseñanza y una filosofía que tiene que ver, y hay libros, ¿no? ¿Cómo se escribieron libros de Shalom Bait que pone vela de Shabbat para que nadie se tropiece el viernes a la noche, ¿no? Y ahí yo veo como una tensión. Siempre creo, eso sí, la educación, el hablar desde un lugar de conocimiento y no porque es una frase bonita, o Tzedek Tirdov, muy popular en la Argentina y muchas comunidades, justicia, justicia perseguirás. Bueno, vamos al contexto del libro de Deuteronomio, vamos a lo que dicen los mefarshim, los comentaristas, ¿por qué dos veces Tzedek? ¿Qué significa este concepto de justicia y demás? Sí, ahí sí, y veo la tarea rabínica fundamental y ahí comparto contigo, nuestra tarea como rabinos es, bajemos un poco, vamos a la fuente, veamos qué significa, qué se entiende, hagamos el estudio, pero sí veo, y ahí discuto, y ahí jolek, y ahí no, que no todo tiene que quedar necesariamente en su contexto original, ¿no? Que fueron términos, fueron ideas que en algunos momentos tuvieron más relevancia, menos relevancia, se ponderaron más, menos, que son continentes para llenar de contenido. Y hoy queda muy poco, ¿no? Me parece, queda un término muy pobre que Tikkun Olam sea solamente poner o no todos los nombres de la mujer o del hombre o de las ciudades donde está, o que solamente limitarla a eso. Para mí es la halajá la veo así y veo estos conceptos como nos ayudan a pensar. Y mi punto medio con eso es, yo tampoco creo que estos grandes manifiestos, Tikkun Olam, vamos, nuestra comunidad se basa en Tikkun Olam. Me parece que la respuesta judía es decir, no, no es que está mal, pero bajámelo a cosas concretas. Claro. Bajámelo y Tikkun Olam no es la reparación del mundo de lo que está sufriendo Bueno, alguien que primero, no tiene agua en África. Es claro, cuestiones simples, problemas que tenemos acá, solucionémoslo para mejorar nuestra comunidad de abajo para arriba, de lo chico a lo grande. Pero no sí. lo limitaría solamente a, desde mi punto humilde de vista, si no es un concepto de Tikkun Olam, como lo acuñó Rabban Gamliel o lo acuñó Hillel, ya no podemos utilizar el No, concepto. no, entonces, o yo me expresé mal, no supe hacerme entender. No digo que tengamos que quedarnos con el concepto de la época de la Mishnah. Lo que digo es que antes de hablar de Tikkun Olam, Mm. antes de hacer, digamos, todo un tratado de Shalom Bait, tenemos que ir a la fuente, estudiarla en su contexto, entenderla, y recién después de esto vamos a tener la honestidad intelectual de hablar de algo. O nosotros, mira, no quiero ponerme en el lugar de la persona que no tiene la obligación de entender lo que era Tikkun Olam en la Mishnah, pero nosotros como rabinos, sí, cuando alguien viene y te dice, yo di una limosna por Tikkun Olam, entonces nosotros tenemos la obligación de decir, no, discúlpame, una limosna se da por tzedakah, no por Tikkun Olam. Son dos cosas absolutamente distintas. Entonces,
tenemos la obligación de enseñarla. Ahora, que eso después, como te dije antes, podamos ensancharlo a otras cuestiones más contemporáneas, sí, pero como vos mismo preguntaste, el límite es entender el concepto en su nacimiento, en su pshat, cómo nació, por qué se estructuró, ¿no? O como se dice también en Parshanut, Amikra, el valor etiológico, cómo nace un concepto, una palabra o lo que sea Mm. dentro del texto. A partir de ahí es donde podemos entonces, bueno, ensancharlo. Pero la gente tenemos que hacerlo entender también eso. Es decir, no me vengas con espiritualidad si después no vas a rezar la midá. Mitoch Kovet Rosh. Ahora, si vas a rezar la midá, como hacen los Hasidim de verdad, la inmensa mayoría de los Hasidim van a un Betagneset, rezan la midá, Mitoch Kovet Rosh, y antes habían cantado y bailado, y después cantan y bailan. Está perfecto eso. Mm. Esa es la verdadera, eso es la verdadera Hasidut. Ahí lo que vos decís. Como me preguntaste antes, eh, el movimiento mazortí en América Latina, sobre todo, y hoy en todo el mundo, está usando una especie de sacacorchos donde nosotros quitamos lo que nos parece una cáscara de los conceptos, copiando lo que hicieron los creadores del movimiento reformista en Alemania a principios del siglo XIX. Le quitamos lo formal para guardar aquello que es relevante para nosotros hoy día. Mm. ¿Sí? Y no, yo creo que la Torá es relevante de por sí. Toda la Torá es relevante de por sí. Ahora, ¿hay cosas que no nos gustan de la Torá? Por supuesto que sí. ¿Tenemos derecho a que no nos gusten? Por supuesto que sí. ¿Tenemos derecho a no estudiarlas porque no nos gustan? No. Mm. Tenemos la obligación de estudiarlas porque no nos gusta y entender por qué esas cosas que nos parecen aberraciones, como Kol Mahashefá Lote Haye, no dejarás vivo una bruja, ¿sí? ¿Qué significó en la época en que ese pasuk fue escrito? Y lo mismo vale para lo que estamos hablando ahora. Y O sea, no para, usemos la espiritualidad como un sacacorchos, usémosla como un complemento para dirigir nuestro corazón la Makom, como dice la Mishnah. ahí, ahí creo que me gusta más y me encontrás como un adepto, como un hasid, a esta idea de, hablamos mucho de espiritualidad, de tratar de ofrecer respuestas espirituales para que no sea se utiliza mucho la idea de seco o repetitivo del texto. Y ahí yo acuerdo que depende de la comunidad, depende del contexto, de quiénes son las personas. Hay algo en el cual la meditación, los silencios, ciertas melodías, populares o no, ciertos nigunim, como también se puso mucho de moda, o incluso bailar, son contraproducentes o son habilitantes. Y ahí sí considero que utilizado de la forma correcta, y creo que hay muchos que lo utilizan de forma correcta, porque no es que conozco muchas comunidades que bailen o canten o hagan Shira Betzibur, pero después no hagan la midá. ¿No? Digamos, no es que conozco comunidades que hayan reemplazado el servicio de Arbit, el servicio vespertino, por nos juntamos a hacer 5 nigunim y terminamos. Eh, y ahí sí veo esa tensión entre la longitud, lo largo del texto y tratar de encontrar algún punto medio entre recortar lo que la propia alajá, ley, nos permita recortar y dependiendo del contexto, ¿no? Hay lugares en mi comunidad, por ejemplo en Argentina, y por lo que era Baruch Lavnik, bailar en Lejado Di, y creo que habrá sido el primero en la Argentina, que lo hizo, después se volvió popular en muchos lados, pero en Argentina no, todos nos conocían en Pardés como los locos, que salíamos a bailar en el Lejado Di al final.
ahí de corazón, Guillo, te digo, ahí yo encontré espiritualidad y conexión, pero yo no soy de bailar, no me gusta. Entonces me consideraría hipócrita hacerlo en mi comunidad y porque sé que la gente lo encontraría como una otredad, como algo que no se conecta, pero sí otras prácticas, ¿no? Cuando ciertos maestros hasídicos, Rabbi Nachman de Breslov y demás, le dijo a su hasidim, antes de hacer del Shema Israel y demás, tiene que decir Areini Mekabel, ¿sí? Yo recibo sobre mí el precepto de Beavta Lerja Moja. Si lo hubiese dicho un rabino reformista, ¿no? En el año 9, no, esto está totalmente fuera. Pero ahora si lo dijo Rabbi Nachman de Breslov y se convirtió con un nigún, con una melodía central, ahí es donde veo, creo que puede ayudar mucho más de lo que nos saca la espiritualidad. Sí, eso. Sí, sí, plenamente de acuerdo con vos. Ahora, como te digo, yo no estoy en contra de que se baile el Lejado Di, si esa otra vez es la identidad de la comunidad, ¿no? Pero la espiritualidad no puede estar reducida a eso, o sea, los nigunim y bailar. La espiritualidad tiene que ser parte de un todo. Si vos o la gente baila pero después no reza, aunque si el día Tzibur esté rezando el Shmon Esrei o la Tefila Sheva en Shabbat, entonces esa es una espiritualidad, como te digo, con sacacorcho. Le Mm. está dando de contenido. Ahora, vos querés respuesta, me decías, una respuesta para, necesitamos dar respuestas a las personas que sean meditadas. Bueno, hay muchos rabinos de todas las tendencias que han dado respuestas que son como un guante a la mano, como un anillo al dedo o a la medida de cada persona. Por ejemplo, si vos lees las cartas o los escritos de Jonathan Sachs, para dar un ejemplo, ¿no? Y yo tengo acá un libro que también lo editaron en Israel, mira, se llama Bertubia, que son los escritos editados de el rabino Theodor Friedman, Tuvia Friedman, que fue el suegro de Marshall, Zichrono Libraja también, y fue nuestro tutor y nuestro maestro en los años que estudiamos en Israel. Cuando al Schechter no se vivía, en el Schechter no se iba, sino simplemente se tomaban un par de cursos en el Schechter. Y Friedman, bueno, esto fue una idea que la hizo no él, sino cuando él cumplió no sé cuántos años, sus alumnos o colegas en Israel, creo que estuvieron bajo la edición de Golinkin, de David Golinkin, decidieron editar este libro. Tenés muchísimos casos. Ahora, hay un caso en el cual también se dice que estaban los Aseret Tarugay Malkut. En el Talmud sale, ¿no? O sea, los 10 mártires que fueron martirizados, 10 sabios por Adriano, por los romanos, por haber enseñado la Torá. Entonces, entre ellos se preguntan, ¿por qué Dios nos da este castigo si hemos dedicado la vida a la Torá? Y uno de ellos dice, y capaz que alguna vez yo preferí dormir media hora más en lugar de atender a una mujer que venía a preguntarme si estaba nidá o no, o si el único pollo que tenía para comer era kasher o no era kasher. Es decir, ellos tenían esa idea de que la espiritualidad está tan conectada Mm. con el deber, ¿no es cierto?, que te puede llevar a un castigo atroz también. Yo no creo eso, obviamente. Yo no creo que Dios castigue por placer de ninguna manera, ¿no? Bien, Eh, ahí me gustaría, Guillo, comenzar a terminar con, ya dijiste muy bien y nos enseñaste muy bien y compartiste muy bien lo que no es la espiritualidad judía. Como vos dijiste, la ética es una idea griega. La espiritualidad también es una idea externa a lo judío o sí hay una espiritualidad propia que sale, que surge, que emana de nuestra tradición, de nuestros textos, de nuestros sabios. Mira, no te puedo contestar al rey el ajat, o sea, en un segundo, pero sí te puedo decir lo que era lo espiritual y lo no espiritual en la historia judía. Con un ejemplo, la dicotomía de los Hasidim con los Mitnagdim. Los Hasidim, como vimos, eran espirituales. ¿Por qué? Porque llegaban a Dios de diversas maneras.
sea, como se llama, los analfabetos, ellos les enseñaban que si rezaban de la manera que ellos podían expresarse, eso a los ojos de Dios era válido. No alágicamente, ojo, a los ojos de Dios. Pero los que sabían rezar le decían, bueno, vamos a bailar, vamos a cantar, pero después vamos a rezar y a rezar bien, palabra por palabra, todo el texto. Los Mitnagdim, por su lado, decían, no, eso es Kalut Rosh, no es Kovet Rosh. ¿Sí? Entonces vos tenés ahí, sí, una Es ligereza mental y no ligera. estar... Es como exactamente, es como ver una película de Olmedo y Porcel y cuando te estás riendo del chiste, vas a rezar. Eh, a eso me refiero, ¿no es cierto? Por eso, y pongo el ejemplo de Olmedo y Porcel a propósito, porque ellos veían la Hasidut como una especie de herejía. De paso, el concepto de herejía tampoco es un concepto judío, ¿no? Es un concepto muy cristiano, Mm. pero no judío. Sí, y a veces tenemos esa complicación, ¿no? De traducir, por ser minoría, de necesariamente tener que traducir que una sinagoga es como es a los judíos lo que es una iglesia, un rabino, un cura, o la caridad tzedaká. Y creo que lo que nos estás proponiendo también es, y creo, me parece un ejercicio válido de recuperación de la identidad propia sin necesidad de la imposición externa, es como no traducimos, no nos vemos la necesidad de traducir, no solamente digo del hebreo a otro idioma, sino conceptualmente conceptos judíos para que el otro nos entienda más fácil, sino recuperar esa noción de que Shabbat no es solamente el sábado, que la jalá no es un pan trenzado, el rabino no es el equivalente a un cura, sino que hay algo propio, intraducible, y volver a la fuente para entenderlo bien lo que significa y ser fiel a eso, ¿no? Justamente ahí tocaste un punto que me parece excelente. Shabbat, la mesa de Shabbat. La mesa de Shabbat, el Shalom Aleichem, el Eshet Hai, que Eshet Hai es Shalom Bay también. Es decir, reconocer que hay una persona que se ha forzado para que los demás de la familia comamos y estemos felices, ¿no es cierto? Eso es, Shalom Bay también es espiritualidad. Ah, Por pero ahí voy, pero pará, eso es Guido. Yo espiritualidad. quería cerrar. Ahí no tenés una midá o una tefilá en el medio. Pero, Y ese Shalom Bait no necesitas recitar todos los Smirot de Shabbat, desde Atkinus Edata de Mermeuta hasta el Birkat Amazon. No, con que hagas el Kiddush, que la gente que se dé cuenta que es algo distinto de todos los días, mm, eso es espiritualidad. Y eh, no estás tergiversando, pero cuando vos cantás, bailás y no rezás en una tefilá, ahí sí la estás tergiversando. pero ahí yo te quiero pinchar, Guillo. Yo estaba por cerrar, pero me tiraste el Eshet Bueno, Hail. Cuando hablamos del Eshet Hail, si vos vas al Makor, ¿sí? Decimos, no sacamos un versículo de su contexto. Bueno, vamos a los Mekubalim, a los cabalistas del siglo XVI, del siglo XVII, donde el Eshet Hail no era para la mujer del hogar, era para Dios, lo mismo que el Lejado Di era la Kalá, el Eshet Hail era una forma también de invitar a Dios. Entonces, ahí también vemos, pará, el texto lo mantenemos, pero ya en la mayoría, incluso en el lugar, no le decimos que se lo estamos cantando a Dios, sino que se lo estamos cantando a nuestras madres, a nuestras mujeres, a nuestras hijas. Entonces, ahí es donde digo, ese trabajo difícil, casi imposible, diría. Pero esa tensión, yo para mí hay que reconocer la tensión entre su origen y no quedarnos solamente en su origen, porque si no nos quedamos en un academicismo o en algo que después le pierde el sentido y el valor a la gente. Entonces, ahí lo veo, ¿no? Como otro ejemplo, ¿no? Justo nombraste un ejemplo, el Eshet Hail, y me parecía importante remarcarlo, ¿no? Algo como, seguimos cantando el mismo texto, pero ya, y no sé, en tu caso, con Mónica, yo cuando lo canto, no se lo estoy cantando a Shem, se lo estoy cantando a mi mujer Leila, y a mi hija Libby, y a mi mamá Clara cuando está. Mónica no quiere que lo cante, no le gusta. No le gusta. Ok. Dice No, que pero ahí ves un ejemplo, ¿no? Compartido en el cual mantenemos el texto, pero el sentido que, imagino, ¿no? Quizás queda algún Hasid, algún Mekubal, pero la mayoría del mundo judío ya se lo cantamos a nuestras mujeres.
Sí, bueno, es verdad, me agarraste ahí, es cierto. No, Es, no, digo, no, no, no es que quiero agarrarte, sino que simplemente digamos que lo acepto. Lo que pasa es que, bueno, pero vos rescatás también el origen del contexto en el que esa oración, pero además hay una cosa, el Leshet Haim no fue escrita para Shabbat, fue no. escrita por un poeta, ¿no es cierto?, para la mujer en la época de la... y hablando de Leshet Haim, justamente, yo tengo que decirte que varias veces, un par de veces, tuve que rechazar a familiares que vinieron a pedirme que en la lápida querían poner, en la lápida de su madre, de su esposa, Eshet Hail. Y tuve que decirles no, porque ustedes no la trataron como una Eshet Hail. O sea, Wow. sí, sí, había problemas familiares serios, ¿no? Entonces le digo, no van a poner algo para honrarla después de muerta, cuando no la supieron honrar como merecía mientras vivía. Busquen otra cosa, les busco otra cosa si quieren, que Wow. la honrara a ella y ustedes también. Pero no usemos un texto para algo Mm. para lo que no fue escrito, ¿no es cierto? O para lo que no es adecuado. Para lo que no fue escrito, bueno, como decís, puede ser, pero para lo que no es adecuado. Y ese Kyle sí es adecuado para la madre, para la esposa, para la hija. Creo que uno de los versículos, una de las ideas que te identifica, Guillo, y que nos compartiste en este episodio que estamos comenzando a cerrar es Ein dover Karim lifnei Hashem, ¿no? No, no decimos mentiras frente a Dios, ¿no? Tratar de ser congruente, de buscar esa etiología, esa etimología, ese contexto y arraigarnos a eso, ¿no? Y quizás que el cambio, que la transformación se base en la educación. Así que Guillo, siempre cerramos, PLF, no sé si viste algún episodio o no, siempre cerramos con un ping-pong de preguntas y respuestas. Dale. Y vamos como dice la Mishnah, Shoel Einianu Mashiv Kalaha. Pregunto y Yo contestamos. pasé bruto, bestia jugando al ping-pong, pero no importa. Perdía 7-0 antes del primer saque. Ah, bueno, pero quizás en este tipo de ping-pong vayas bien, Guillo. Vamos a ver, dale. ¿Un momento de la historia judía que te gustaría ir y conocer? ¿Tener la posibilidad de vivir? Me haces pensar, ¿eh? Yo creo que sería muy desafiante vivir en el año 71, después de la destrucción del templo, y ver cómo de las cenizas no se renace, sino hay que buscar renacer lejos de las cenizas. Sería muy interesante eso. No es que me gustaría, pero sería interesante. ¿Algún personaje histórico de la tradición judía que te hubiese gustado hacer Gebruta, estudiar conjuntamente y aprender de él o de ella? El Gaón de Vilna, pero no estudiar con él, escucharlo nomás. Eh, ¿Alguna historia de la Torá o del Tanaj, del Pentateuco, de la Biblia hebrea, que decís, la tenés cerca y es una historia que compartís y que volvés una y otra vez? La historia de las hijas de Slofjad, es decir, porque te da pie para decir que la halajá, si vos la respetás bien, la entendés, la estudiás, sí puede renovarse. Da lugar a cambios, pero ojo, los cambios no se hacen porque se me ocurre o porque la sociedad o la comunidad me empuja. Los Mm. cambios se hacen desde abajo, como dijimos antes. ¿Un Hag, tu festividad preferida, predilecta? El mes de Heshvan, que no tiene... Llego con la lengua afuera y no aguanto más. Ya en el primer día de Sukkot estoy esperando que sea Heshvan. Una mitzvah que sea esa, este es mi mitzvah, este es mi compromiso, mi mandamiento. Te podría decirse de acá, porque todos los días en el Minyan ponemos una alcancía y todos los que estamos ahí presentes damos. Y me siento identificado. Es más, los días que no voy digo, ay, estoy exento. No, voy después y pongo también. Es muy pequeña esa acá, pero es como que me ayuda a entender mejor el concepto de la Torah. Y last but not least, para cerrar,
¿Hay algún mensaje judío para el no judío, para el mundo, para Sí, la sociedad en general? ¿Cuál es ese mensaje? el primero, yo tengo dos para decirte. El primero es, no necesitas ser judío para ser un justo. El segundo es lo que dijo Heschel. El judaísmo es un intento de demostrar a la humanidad que para ser humano se necesita ser un poco más que humano. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, Guillo. Con nosotros el rabino Guillo Bronstein hablando sobre Tikkun Olam, sobre espiritualidad y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau, Guillo.